La lógica es la base de todo razonamiento matemático y tiene aplicaciones prácticas en el diseño de equipos informáticos, la especificación de sistemas, la inteligencia artificial, la programación computacional, los lenguajes de programación y entre otras áreas de ciencias de la computación, así como en otros muchos campos de estudio. Las reglas de la lógica les dan un significado preciso a los enunciados matemáticos. Estas reglas se usan para distinguir entre argumentos válidos y no válidos. Además de su importancia en el razonamiento matemático, La lógica tiene numerosas aplicaciones en ciencias de la computación. Las reglas de la lógica se usan en el diseño de circuitos de ordenador, la construcción de programas informáticos, la verificación de que un programa esté bien construido y entre muchas otras aplicaciones. la lógica proposicional es el área de la lógica que trata de proposiciones. Esta fue desarrollada sistemáticamente por el filósofo griego Aristóteles hace más de 2300 años. Aristóteles nace en Estagira, actual Macedonia, en el año 384 a.C. La temprana muerte de sus padres cuando Aristóteles tenía solo 17 años le puso en manos de su tutor Proxeno de Atarneo, quien poco tiempo después decidió que el joven Aristóteles viajara a Atenas y estudiase en la Academia de Platón, en aquella época el centro intelectual del mundo griego. Allí permaneció durante 20 años. En el año 343 a.C., el rey Filipo II de Macedonia llamó a Aristóteles para que fuera el maestro de su hijo de 13 años, quien más tarde sería Alejandro Magno. Permaneció en la ciudad de Pella, capital del Imperio Macedonio, al menos durante 2 años más hasta que Alejandro Magno iniciara la carrera militar. Tras la muerte de Alejandro Magno, en el 323 a.C., Aristóteles abandona Atenas y se retiró a Calcis, actual Calcidia, donde moriría de una enfermedad digestiva en el 322 a.C. Aristóteles ha sido uno de los mejores filósofos y científicos de todos los tiempos. Se le atribuye el mérito de haber fundado la lógica, base fundamental en el desarrollo del conocimiento científico. Al dividir el conocimiento en categorías separadas, hizo posible que la comprensión del mundo se desarrollara de manera metodológica. Sus propuestas junto a las aportaciones de los estoicos han construido prácticamente toda la lógica hasta el siglo XIX. En 1854, el matemático inglés George Boole estudia los nuevos métodos para producir nuevas proposiciones a partir de ya existentes. Las llamadas proposiciones compuestas se construyen combinando una o más preposiciones utilizando operadores lógicos. Boole creó los fundamentos de la lógica matemática mediante el álgebra que lleva su nombre. Su principal contribución fue incorporar la lógica que siempre había formado parte de la filosofía al ámbito de las matemáticas y establecer sus axiomas y reglas fundamentales. El trabajo de Boole llegó a ser un paso fundamental en la revolución de los computadores. Cuando Claude Shannon en 1938 demostró cómo las operaciones booleanas elementales se podían representar mediante circuitos conmutadores eléctricos y cómo la combinación de estos podía representar operaciones aritméticas y lógicas complejas, Shannon demostró asimismo que el álgebra de Boole se puede utilizar para simplificar circuitos conmutadores. George Boole nació el 2 de noviembre de 1815 en la ciudad de Lincoln, al este de Inglaterra. Su padre, John Boole, no fue un hombre de negocios tan efectivo, y enseguida su hijo se encontró cargando con la responsabilidad de mantener a toda la familia. Los padres de Boole reconocieron enseguida el talento de su hijo. Eran demasiado pobres como para proporcionarle la educación formal adecuada, de modo que, con la inestimable ayuda de su padre, George fue autodidacta. No tenía todavía 16 años cuando empezó su carrera como profesor en una pequeña escuela metodista. Al cabo de 2 años fue despedido. En años posteriores, cuando recordaba este periodo de su vida, le gustaba hablar de la inspiración que repentinamente se le presentó durante su estancia en la escuela metodista. Mientras caminaba por un prado, la idea de que se podrían expresar las relaciones lógicas en forma algebraica iluminó su mente. Entonces, cuando tenía 19 años, George Boole decidió abrir su propia escuela en su ciudad natal de Lincoln. Entre todo esto, encontraba tiempo de algún modo para estudiar algunos de los tratados de matemáticas más importantes, tanto ingleses como del resto de Europa, y para empezar a hacer sus propias aportaciones, creó un sistema de lógica matemática que presentó en 1847 en el panfleto The Mathematical Analysis of Logic. Boole tenía 32 años cuando se publicó su primera monografía revolucionaria sobre la lógica como una forma de la matemática. Su exposición más lograda fue An Investigation of the Laws of Thought. En este libro, Boole mostró cómo aplicar el álgebra ordinaria a los procesos del pensamiento humano, escribiendo las ecuaciones algebraicas en las que las incógnitas no denotan números, sino pensamientos humanos. Finalmente, Boole murió a la edad de solo 49 años. Tras haber andado 8 kilómetros para ir a la clase bajo una fría tormenta de octubre, la consiguiente bronquitis se convirtió enseguida en neumonía y 2 semanas más tarde murió. El álgebra lógica de George Boole.
A partir de la lógica clásica de Aristóteles, Boole descubrió que se pueden utilizar letras para representar adjetivos tipificando así clases, y a través de esto se podrían expresar razonamientos en términos de un álgebra de clases. En palabras del propio Boole, admitimos después que mediante la combinación de las letras X, Y, representaremos la clase de objetos a la que se puede aplicar simultáneamente el nombre o la descripción que representa X y la que representa Y. Así, si X en solitario representa cosas blancas y Y representa ovejas, XY representará ovejas blancas. Por lo tanto, si las letras X y Y representan dos clases concretas, entonces Boole escribía XY para referirse a la clase de cosas que pertenecen a X tanto a Y. En terminología contemporánea, XY representa la intersección de X y Y. Recordando que Boole quería representar el álgebra de la lógica exactamente como el álgebra ordinaria, propone que la suma de X más Y representa a la clase de todas las cosas que contienen a X y a Y, a lo cual hoy llamamos unión de X y Y. También escribió X menos Y para referirse a la clase de cosas que pertenecen a X y que no están en Y. Sin embargo, Boole pronto se dio cuenta que si X es la clase de ovejas, ¿qué es XX? ¿Acaso son ovejas al cuadrado? No. ¿Qué? ¿Cómo que no? Determinó que cuando una operación pretende aplicarse a pares de términos, se aplica a un término, y asimismo el resultado es el propio término. De modo que XX es igual a X. Pero a todo esto surge una pregunta. En el álgebra ordinaria, donde X representa un número, ¿cuándo es verdadera la ecuación X por X igual a X? La respuesta es sencilla. La ecuación es verdadera cuando X está restringida a los valores de 0 y 1. Si reinterpretamos al 0 y al 1 como clases, obtenemos lo siguiente. 0 es una clase a la que no pertenece nada, o sea es el conjunto vacío. También sabemos que todo multiplicado por 0 es 0, y por lo tanto obtenemos que 0 por X es 0. De igual manera con el 1, si consideramos que el 1 es el universo de discurso, y que cualquier número multiplicado por 1 nos dé ese mismo número, obtenemos que 1 por X es igual a X. De modo que la siguiente expresión 1 menos X sería la clase de todas las cosas que no pertenecen a X, demostrando que la siguiente expresión es verdadera. Para entender esto mejor, regresemos al ejemplo de las ovejas. Ponemos que 1 representa a todas las ovejas y X representa a las de color blanco. Entonces podemos entender que la expresión 1 menos X se refiere a la clase de ovejas de un color diferente al blanco, por lo que entendemos que la unión de las ovejas de color blanco con todas las ovejas con un color diferente de blanco nos da como resultado a todas las ovejas, o en otras palabras, el universo de discurso. Pero bueno, echando un vistazo sobre cómo funciona el álgebra de Boole en relación de la notación algebraica a partir de su expresión propuesta X por X igual a X, si la reescribimos como X cuadrada igual a X, la igualamos a 0 y sacamos factor común, tenemos como resultado la intersección de la clase X con la clase de cosas que no pertenecen a la clase de X. Siguiendo con el ejemplo de las ovejas, donde X es la clase de las ovejas de color blanco y 1 menos X es la clase de ovejas de color distinto de blanco, obtenemos que no existe dicha intersección. Esto es el principio de no contradicción, que estableció Aristóteles como el axioma fundamental de toda la filosofía. Es imposible que una misma cualidad pueda pertenecer y no pertenecer a una misma cosa. Silogismos y álgebra de Boole. Se pueden utilizar los métodos algebraicos de Boole para demostrar silogismos. La parte de la lógica que Aristóteles estudió se ocupa de las inferencias llamadas silogismos. Estos son inferencias formadas por un par de proposiciones llamadas premisas, que conducen a otra proposición llamada conclusión. Un ejemplo de esto es: se pueden utilizar fácilmente los métodos de álgebra de Boole para demostrar que este silogismo es válido. Lo que pertenece a X también pertenece a Y, por lo tanto, existe una intersección entre ambas clases, o bien X es igual a XY. Siguiendo con el ejemplo anterior, sabemos que los caballos son una especie dentro de los mamíferos, y que dentro de las especies de mamíferos se encuentran los caballos. Por lo tanto, todos los caballos son mamíferos. Igualmente podemos escribir la segunda premisa como Y es igual a YZ, en la que podemos decir que todos los mamíferos son seres vertebrados, y que dentro de los seres vertebrados se encuentran los mamíferos. Utilizando estas ecuaciones obtenemos lo siguiente. Conclusión. Su reinterpretación de los ceros y los unos como clases desencadenaron en números bivalentes con bits, que son representados por números binarios, 0 para la inexistencia de voltaje y 1 para la existencia de voltaje, por lo cual el álgebra booleana se puede entender como el álgebra del sistema binario, y a consecuencia de ello, sus estudios sentaron las bases de la computación moderna y la informática. El álgebra de Boole se convirtió en el fundamento de la práctica de circuitos digitales de diseño y en la base teórica para la era digital.